Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a esta web conferencia de criptografía clásica y precientífica. Muy contento de tenerlos acá. Entonces vamos a comenzar con esta información que les tengo preparada para el día de hoy. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta web conferencia? Que aprendan ustedes acerca de los algoritmos clásicos de criptografía. De pronto usted dirá, no, pero ¿qué importancia tendrá el algoritmo César o el Villenier? Pues esos son los algoritmos de donde sale la criptografía moderna. De allí se comienza a utilizar la clave, la aritmética modular. Entonces es bueno tener una idea de cómo salió, de dónde surgió la criptografía. Entonces vamos a ver también lo que es la criptografía monoalfabética, polialfabética, y vamos a explicar de dónde sale ese concepto de clave pública. Voy a hacer aquí una rápida corrección acá. Listo. Bueno, jóvenes. Entonces, ¿qué es criptografía? Si nosotros nos vamos a la Real Academia de la Lengua, la palabra criptografía viene de criptos, que significa oculto, y de grafos, que significa escritura. De acuerdo con esa definición, la criptografía sería como la escritura oculta. Esta es una técnica o una ciencia o un arte que ha sido utilizado desde la antigüedad para poder los gobernantes, los militares, transmitir información entre ellos. Si el rey le iba a transmitir a un capitán o a un general de su ejército que atacara, pues eso no lo podía decir con cualquiera, tenía que ser algo secreto, porque si llegaba esa información a manos del enemigo, pues el enemigo se iba a preparar para el ataque. La idea era que el ataque fuera sorpresa. Entonces la criptografía se utilizó en la antigüedad para eso, y vamos a ver otros usos que tuvo la criptografía, porque hasta la criptografía se usó en el Kama Sutra, por ejemplo. Entonces, cuando la gente quería guardar un secreto, usaba la criptografía. En informática, la criptografía es una disciplina que estudia los principios y métodos de transformar datos para ocultar información. A veces esa información encriptada nos permite saber si ese archivo fue modificado o no. En una próxima webconferencia vamos a hacer unos hash, vamos a hacer una práctica de hash. De hecho, ustedes la van a hacer en uno de las próximas guías, que van a tener una práctica de un archivo, hacerle el hash, transformar el archivo y ver cómo ese hash se transforma. Entonces la criptografía nos permite ver si hay una modificación o no, y también nos permite en informática prevenir el uso no permitido de los datos que tenemos almacenados. Para eso entonces usamos la criptografía en informática. Hay unos conceptos importantes que tenemos que tener bien claros, que es por ejemplo el concepto de criptoanálisis. El criptoanalista es la persona encargada de romper ese secreto, de analizar el criptograma y descifrar lo que está cifrado o codificado. Ese es el criptoanálisis, y al que trabaja el criptoanálisis se llama criptoanalista. Es importante tener ese concepto bien claro. La esteganografía es una palabra griega, que estéganos, que es oculto, y grafos de escritura. Es una disciplina cercana a la criptografía, pero no es criptografía. Ojo con eso, la esteganografía no es criptografía. Tampoco pertenece al arte o a la ciencia de la criptografía, a pesar de que se trata de ocultar mensajes. ¿Por qué la esteganografía no es criptografía? Porque el texto no se codifica ni se encripta. Entonces, por lo tanto, no es criptografía la esteganografía. Ejemplo de esteganografía, la tinta invisible. No sé si ustedes de pronto, cuando niños hicieron una práctica, yo la hice en biología, de que uno escribía en una hoja en blanco con zumo de limón, y después uno ese papel donde había escrito con el zumo de limón lo ponía en el calor
y salía lo que había uno escrito. O sea, hay un mensaje oculto ahí. Pero veámoslo de una forma más ilustrativa. Mira, por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo que yo les pongo de esteganografía. Esta es una técnica que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje que es este que tenemos acá, esto que tenemos acá en el círculo, no está codificado. El mensaje está en claro, pero el mensaje está oculto en un punto de esta información. O sea, el que recibe esta información sabe que hay un punto especial acá que tiene este mensaje de manera microscópica. Entonces, para leer el mensaje real utilizaban un microscopio y ahí estaba el mensaje oculto dentro de un punto del mensaje que la gente normalmente veía. Entonces, esa es esta esteganografía. Miren que el mensaje no está cifrado, el mensaje está en claro, pero está oculto dentro de ese recado telefónico o marconi, como lo llamaban antes a este tipo de mensajes enviados por telégrafo. Entonces, este es un ejemplo de esteganografía, un mensaje oculto dentro de otro que de otro que está visible para todo el mundo. Hay un programa que se llama File Injector que utiliza esteganografía. Vamos a hacer una práctica aquí rapidita de File Injector. Voy a abrirlo acá. Un momentico, voy a abrir mi File Injector, un segundo. Aquí tengo dos. Un segundo, vamos a abrir acá para que veamos cómo funciona actualmente la esteganografía que se usa. Se usa para ocultar mensajes, pero es diferente a lo que es la criptografía. Entonces, ese File Injector lo que hace es en un archivo de imagen esconder un archivo de texto. Entonces, hagamos la práctica. Aquí acabo de abrir File Injector. Voy a cargar una imagen. Voy a escoger una imagen de mi computador. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de un bosque. Aquí aparece la imagen del bosque. ¿Se está viendo mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, señor. Ok, sí, bueno. Señor. Tenemos una imagen de un bosque y a esta imagen le vamos a inyectar un archivo de texto. Entonces, escogemos la opción inyectar archivo en la imagen. Tengo por aquí un texto de prueba que lo tengo organizadito para que me rinda el tiempo. Voy a abrirlo acá un momentico. Tengo un texto de prueba, un archivo de texto. A ver, aquí en descarga lo tengo, texto de prueba. En el texto coloqué, esta es una prueba de esteganografía moderna. A la imagen le vamos a inyectar un archivo de texto. Entonces ya tengo mi archivo listo. Este es el mensaje oculto, el mensaje que yo voy a ocultar en mi archivo de imagen. Entonces volvemos acá al File Injector. Entonces tengo aquí mi bosque y le vamos a inyectar el archivo en la imagen. Escojo el texto prueba y el programa tiene esta ventaja que tú le puedes colocar una clave a tu archivo escondido. Entonces coloquémosle clave, coloquémosle prueba en minúscula, le damos OK, listo. Ya ahí tenemos nuestro archivo escondido. Entonces, cuando yo vaya a mandar mi bosque, yo puedo coger este bosque y mandárselo a alguien. Ya dentro de mi bosque, del archivo de imagen que tengo acá, va ese archivo de texto escondido y nadie va a saber. Si alguien me revisa mi celular, por ejemplo, lo que va a encontrar son unos árboles. No va a encontrar ese mensaje de texto oculto que está metido ahí a través de este programa File Injector. Entonces, ¿qué hace la persona que recibe el mensaje? La persona que recibe el mensaje tiene que ejecutar File Injector, cargar la imagen del bosque, y ahí ya me aparece que mi imagen tiene un archivo guardado. Entonces le doy a extraer el archivo, coloco la contraseña, prueba, le damos OK y ya puedo guardar mi archivo. Vamos a colocarlo aquí, texto prueba 2, y ahí queda mi archivo guardadito acá. Entonces vamos a abrirlo con el bloc de notas y ya ahí sacamos mi archivo de texto de esa imagen que yo mandé. Y esto es esteganografía. No estoy encriptando
mi texto, lo estoy metiendo dentro de un archivo de imagen. Entonces, este es un ejemplo de cómo se usa hoy este tipo de técnicas, que no es criptografía, sino que es otra cosa diferente. Bueno, jóvenes, continuemos con la presentación. Hay unos conceptos también importantes que deben de tener en cuenta los que trabajan la criptografía. Usan el término texto en claro, que es el texto que está antes de haber pasado por un proceso de descifrado. El texto en claro es lo que no está cifrado, lo que no está en clave, lo que no está codificado. Ese es el texto en claro. Ahora hay otro término importante, la codificación. La codificación, la codificación no es criptografía, pero tú sí puedes codificar un mensaje para ocultarlo de las demás personas. Ahorita lo voy a explicar más claramente. O sea, la codificación es una sustitución. Tú tienes un libro de códigos y sustituyes una letra por un código. Eso es codificación. Sustituir caracteres por código es codificación. Si tú eso lo utilizas con unos caracteres que no son del dominio público, sí podías decir tú que estás encriptando. Pero si son caracteres que es de dominio público, entonces es una codificación simple. Y voy a explicarlo de esta manera. Por ejemplo, los códigos de barras es codificación y el código de barras no es criptografía. Aquí, por ejemplo, tenemos un código de barras normal, unidimensional, este que tenemos acá, el que utilizamos, por ejemplo, para los productos del supermercado. Nosotros codificamos y la intención de la codificación no es esconder ningún mensaje, sino que hacer que mi información pueda ser leída por un escáner láser. Entonces, miren que ahí claramente podemos ver que codificar no es encriptar. Estamos codificando aquí un producto. En EAN 11, en EAN 9, EAN 8 son los estándares de codificación de códigos de barra. Estamos codificando el precio del producto, la referencia o el código del producto. Entonces estamos haciendo una codificación para que el lector de códigos de barra la lea. Más sin embargo, nuestro interés ahí no es encriptar la información, sino hacerla asequible a un lector de códigos de barra. Este que está aquí al lado, por ejemplo, es el código bidimensional que utilizan hoy en día las cédulas colombianas. Ya aquí se guarda más información. Entonces estamos codificando el nombre, la edad, la fecha de nacimiento. Lo estamos codificando para que un lector de código de barra especial, ya para códigos bidimensionales, lo pueda leer. Más no, el interés de codificar así es encriptar la información. Aquí hay uno que utilizamos nosotros bastante, que se utiliza bastante en el menú de los restaurantes, que es el código QR. El objetivo del restaurante no es ocultar información. El objetivo del restaurante con el código QR es que tú leas con tu celular ese código y te lleve a un menú que se encuentra en internet. Entonces, ahí está claro que codificar no es encriptar. Estas son 3 ejemplos claros de codificación donde el interés no es ocultar información, sino mostrarla de una manera diferente para que un artefacto tecnológico lo pueda leer. Aquí tengo otro ejemplo claro también, por ejemplo el código Morse, el que tengo aquí a la izquierda, el código Morse. El objetivo de codificar por sustitución unos caracteres es poder utilizar un telégrafo para enviar la información, más no ocultarla. Entonces, el objetivo del código Morse es utilizar un aparatico donde un sonido significa un punto y otro sonido significa una línea. Entonces, eso es una codificación que que cualquiera puede conocer, cualquiera puede descargar de internet, o los que algún día trabajaron con telégrafo. Yo creo que esto ya no se utiliza, pero los que hasta hace 20, 30 años todavía se mandaba información así. Bueno, todavía tengo entendido que en la Marina se utiliza el código Morse para señales de auxilio,
para el conocido SOS. Se utiliza código de Morse todavía. Entonces, esta es una forma de codificación, más no de encriptación. Estoy codificando un mensaje para poderlo usar con cierta tecnología. Pero, y ahora viene el otro pero del asunto, por ejemplo, el código de los masones que tengo yo aquí a la derecha, que es este que tengo acá, de este lado. En la masonería se utilizaba esta codificación para encriptar. Entonces, por ejemplo, la A era este símbolo que estoy aquí dibujándole, la B era este símbolo que estoy dibujándoles acá. Por ejemplo, Reyes Templarios, que aparece aquí a este lado de acá de la gráfica. La K utilizaban estas dos líneas, la K, y aquí teníamos la K codificada. La N, por ejemplo, utilizaban acá estas dos líneas y el punto, y así ellos encriptaban la información. Cuando un masón de la antigüedad le iba a escribir a otro, utilizaba esta codificación para encriptar la información, y de pronto se podía ya ahí decir, de pronto no, ya ahí se podría decir que se estaba ocultando un mensaje con ese código, porque ese código solamente lo conocían los masones. De hecho, en la historia hay países, en Francia se utilizó mucho, que tenían libros de código y cada año los cambiaban para encriptar los mensajes. Pero entonces ya cuando el código es secreto, ya ahí sí la codificación se puede llamar criptografía, cuando el código es secreto. Bueno, jóvenes, esta webconferencia se llama criptografía clásica o precientífica. Entonces, la criptografía se considera precientífica toda la criptografía anterior al año 1949. Toda la criptografía que hubo antes de 1949 es precientífica. Cuando sale esta publicación de Shannon en el año 49, Teoría de los sistemas secretos, de la comunicación por sistemas secretos, ya se comienza a utilizar la criptografía en unión de la matemática, y entonces se hacen unos algoritmos que más adelante vamos a ver, como el DES, el triple DES, el AES. Entonces ya ahí se comienza a hablar de una criptografía científica, y sobre todo se habla de criptografía científica cuando se comienzan a utilizar elementos informáticos para poder codificar los mensajes. Diffie-Hellman también fue otro hito en la historia de la criptografía, con la publicación del libro Nuevas Direcciones en Criptografía. Entonces ya todos este tratamiento que se le da a la información, esta forma de ocultarlo, ya hace parte de la criptografía científica. La anterior es criptografía precientífica. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es el proceso criptográfico? A grosso modo, tenemos un emisor. Aquí, a este lado, tenemos un emisor que tiene un texto en claro. Ya sabemos que el texto en claro es el texto normal. Buenas tardes, la presentes con el fin de informarles que el próximo fin de semana. Eso es el texto en claro, el texto como tal. Y para poder cifrarlo se utiliza un sistema cifrador y una clave. Para el proceso criptográfico necesariamente debe existir una clave, como lo vamos a ver ahora. La clave nos indica de qué forma se va a descifrar ese mensaje. Luego de que ha pasado por el sistema cifrador, ya lo que tenemos aquí es un criptograma, un mensaje encriptado que no debe ser legible para cualquiera. Solamente lo puede descifrar la persona que tiene el sistema descifrador con la respectiva clave para descifrar. Y así llegará el texto en claro al receptor. Esto, a grosso modo, como les digo, es la criptografía, y cuando tú la usas, pues con las debidas precauciones vas a tener un canal seguro de comunicación. El problema de la clave, el problema de la transmisión de este tipo de mensajes es que la clave no caiga en malas manos ni en manos equivocadas, y así solamente la clave esté en manos del receptor y pueda descifrar el mensaje.
Bueno, jóvenes, vamos a hablar de algunos métodos de criptografía clásica. El método que más se utilizó en la antigüedad fue el de sustitución en el Kama Sutra, ese libro que hoy en día se considera erótico y que cuando uno lo ve por ahí en publicaciones, en librerías, pues aparecen es con imágenes de gente ahí haciendo cosas. Bueno, el Kama Sutra es un libro acerca de las relaciones humanas, relaciones más que todo de pareja. Entonces, dentro de las recomendaciones que daba el Kama Sutra, aparecía el cifrado de mensajes. O sea, si yo quería mantener mi matrimonio y tenía una amante por fuera de mi matrimonio, tenía que escribirle a través de un mensaje cifrado. Entonces, el Kama Sutra explicaba eso. Si tú no quieres que tu pareja te descubra, utiliza la criptografía. Desde allá se comienza a utilizar la criptografía. Entonces, ¿cuál era la forma de trabajar de ese cifrado del Kama Sutra? Reemplazar. Entonces, yo, por ejemplo, reemplazaba la A por la B, la D por la X o la B por la H. Pues es un reemplazo de dos direcciones. Si yo voy a escribir, si el mensaje en claro aparece la B, el mensaje cifrado sería la H. O si el mensaje en claro aparece la I, el cifrado sería la G. Entonces, por ejemplo, comunidad, voy a descartar aquí un momentico para yo poder mirar acá. Comunidad, por ejemplo, la C era reemplazada, por aquí tengo la C, era reemplazada por la M, C se reemplazaba por la M, la O por la Q, la M por la C, y así teníamos el mensaje en claro comunidad y el mensaje cifrado, este que aparece aquí abajo, utilizando este sistema de cifrado que aparece en el libro Kama Sutra. Y en el Kama Sutra, pues el objetivo era explicarle a la gente cómo, si tú tienes un amante por fuera del matrimonio, poderte comunicar con el amante sin que tu esposa se diera cuenta. Bueno, sigamos. Hay un método de transposición que también se utilizó mucho en la antigüedad, y aquí se podía utilizar de pronto una especie de clave. Por ejemplo, tenemos el texto en claro: por tantos hombres vales cuantas son las lenguas que hables. Este es el texto en claro. Entonces yo le puedo decir a la persona que va a recibir mi mensaje: mira, la clave es 5. Entonces, cuando yo le doy esa clave al receptor de mi mensaje, le digo: mira, la clave va a ser 5. Entonces ya sabe el receptor de mi mensaje que yo codifiqué de esta forma. Voy colocando los caracteres de 5 en 5. Mira, aquí coloco el mensaje en claro: por tantos hombres vales cuantas son las lenguas que hables. Entonces mira que yo aquí coloco ya mi clave 5, le estoy indicando a mi receptor que yo junté mi clave 6, porque estoy juntándola de a 6 caracteres. Entonces le estoy diciendo a mi receptor: mira, la clave 6, porque yo junté las letras de a 6 en 6. Ya cuando coloque, ya estás, por ejemplo, en este espacio de abajo donde no alcanzo a completar los 6 caracteres, los completo con X. Y ahora el mensaje cifrado va a ser colocar las caracteres por columna. Entonces, la P la coloco acá. Voy a hacerlo aquí con mi lápiz digital. Entonces así yo voy, esta P que aparece acá, la voy colocando acá. La T acá, la voy colocando acá. Y así yo voy colocando, armando mi mensaje cifrado. Este es el mensaje cifrado, este que tengo acá. Y este es mi sistema de cifrado, con una clave que es el número 6 para indicarle a mi receptor que yo estoy juntando los caracteres de 6 en 6. Entonces, en este mensaje cifrado de esta manera está la información que teníamos anteriormente. Por tantos hombres vales cuantas son las lenguas que hables. Esta es una forma de cifrar el mensaje. Texto en claro, texto cifrado, utilizando la clave 6 para indicar que estoy juntando las letras de 6 en 6. Bueno, jóvenes, en Grecia se utilizó la criptografía. También en algunos jeroglíficos se encontraron esa sustitución de caracteres. Los historiadores, los arqueólogos encontraron eso en los textos egipcios.
Esta es una forma de esteganografía en la antigua Grecia. La utilizó Isteo. Isteo lo que hacía era que a los esclavos los rapaba, les escribía el mensaje en el cuero cabelludo. A Isteo le tocaba esperar a que al esclavo le volviera a salir pelo. Mandaba al esclavo con el pelo, pero el mensaje debajo del pelo. Cuando llegaba, pues el receptor del mensaje tenía que quitarle el pelo al esclavo para poder leer lo que había escrito en el cuero cabelludo. Lo triste de esta historia es que a los esclavos los mataban. Cuando llegaba el esclavo con el mensaje, le mochaban la cabeza para que éste no fuera a revelar el mensaje que llevaba impreso en el cuero cabelludo. En China también se utilizó ocultar mensajes con una bolita. Se escribía el mensaje en el papel, se hacía una bolita con el papel, la bolita se sumergía en cera para que los jugos gástricos del estómago no fueran a dañar el mensaje, y esta es una forma también de esteganografía. Miren que aquí el mensaje en claro no era transformado, sino que era oculto dentro del cuerpo de la persona que lo llevaba. Esta es la excítala, que se utilizó también bastante en la antigua Roma. El emisor tenía una barra de madera, el receptor tenía una barra de madera con las mismas dimensiones. Alrededor de la barra colocaban una cinta de cuero, escribían el mensaje, y cuando la cinta se abría, se quitaba de alrededor de la barra, pues entonces quedaba un mensaje cifrado. Este sería el mensaje en claro, mensaje secreto, y este sería el mensaje cifrado a través de esa barra de madera, ese palo de madera. Entonces así se usó la excítala en la antigua Roma, en el siglo V. Bueno, las tintas invisibles, como les decía al principio de la webconferencia, se utilizó también bastante, pero se utilizó, como les digo, en esteganografía, porque esa tinta invisible no encriptaba el mensaje, sino que el mensaje era escrito en claro. Y se utilizó nueces molidas, leche y carbón, el zumo de limón. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó el ácido cítrico y el alcohol. Dentro de la carta se escribía con ácido cítrico y alcohol, y cuando la carta se sometía a alta temperatura, pues aparecía el mensaje. Pero este no es criptografía, sino esteganografía. Bueno, tenemos acá el cifrado de Polibio, donde tenemos unas letras. Aquí se van formando por pares. El primer par de caracteres es la columna, y el segundo par de caracteres es la fila. Y ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla, pero en vez de utilizar caracteres están utilizando números. Entonces, por ejemplo, yo tengo este mensaje cifrado: 42 34 32 11. Entonces, ¿qué es lo que dice ese mensaje cifrado? 42 sería, a ver dónde está aquí está. 42 sería el 4 y el 2, la letra que se encuentra acá entre el 4, que hace intersección entre la columna 4 y la fila 2 es la R. Entonces el primer carácter sería R. Ahora 34, tendríamos acá este primer número de la columna 34, y este segundo número que sería la fila, la intersección de eso sería la R. Entonces, por ejemplo, en este caso, el segundo carácter de mi mensaje en claro sería la O. 32 sería entonces aquí la letra M, que es la letra que se encuentra entre la intersección del 3 y el 2. Entonces tendríamos la M. Y por último tendríamos el 11, que vendría siendo la A, que es la intersección de este número en la columna y este número en la fila. Entonces, el texto en claro sería la palabra Roma. El texto cifrado sería estos números, y el texto en claro sería la palabra Roma. Y ese es el cifrado de Polibio.
utilizando esta tabla. El cifrado de César. El cifrado de César, en una próxima webconferencia que le explique lo de la aritmética modular, es mover determinado número de veces las letras. Me explico. Por ejemplo, si mi clave de cifrado es el número 13, le estoy diciendo a mi receptor, el receptor de mi mensaje, que yo he movido 13 posiciones las letras, de tal forma que a la A, que es la primera letra del alfabeto, le correspondería la letra número 13, que es la letra N. La letra B, que es la segunda letra del alfabeto, le correspondería a la letra O, y así sucesivamente. Cuando mi clave es 13, le estoy indicando en el cifrado de César que he movido 13 veces el orden de las letras. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo abajo. La palabra hello en claro sería cifrada, esta que aparece aquí atrás, perdón, esta que aparece acá sería el mensaje cifrado. ¿Dónde está mi? Aquí sería, este sería el mensaje cifrado, utilizando el cifrado de César con una clave 13. Eso sería mensaje en claro y el mensaje cifrado a través del algoritmo de César. Hoy en día, por ejemplo, el cifrado DES utiliza también algo parecido a esto. Después, cuando lo veamos, el DES y el triple DES es un desplazamiento de bits que se utiliza para este tipo de cifrado. Miren que de este algoritmo o de este sistema de cifrado antiguo han nacido sistemas de cifrado modernos como el DES y el triple DES. Bueno, jóvenes, hay un hito también importante en la historia de la criptografía, que es el filósofo y matemático árabe Al-Kindi, que a través de una frecuencia de letras y dependiendo del idioma podía descifrar los mensajes, y esto se utilizó en criptoanálisis. En español, por ejemplo, la letra que más se usa es la E, seguida de la A, después la O, y así él iba mirando esas frecuencias con esa frecuencia de caracteres en el mensaje cifrado, y así él podía descubrir o se podía deducir el mensaje en claro con ese análisis de frecuencia, y esto se utilizó en el criptoanálisis. Hay otra forma de ocultar mensajes, y esta es la rejilla de Cardano. Y entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, pues aquí no hay un mensaje cifrado, sino que hay un mensaje oculto, y podríamos decir que la rejilla de Cardano entonces es esteganografía, porque cuando se utiliza la rejilla sobre el mensaje, pues entonces aparecerá el mensaje en claro, o el mensaje oculto más bien, porque en esteganografía no se usa ni mensaje claro ni mensaje descifrado, sino mensaje oculto. Bueno, continuemos. Este es el cifrado de Alberti, donde se utiliza como clave el giro de... Hay dos ruedas, una rueda externa y una rueda interna. Entonces, él lo que utilizaba en este sistema criptográfico, se utilizaba como clave indicar cuántas veces había que girar la rueda. Es algo parecido o similar al cifrado de César, pero utilizando estas dos ruedas. Si yo le digo, no, mi clave es 6, ya sé que tengo que hacer girar 6 veces la rueda para yo poder encontrar el mensaje en claro. Entonces esta fue una forma también de cifrar la información, el cifrado de Alberti. Este fue un cifrado que se utilizó bastante también, de hecho se utilizó todavía en la Segunda Guerra Mundial, que es la tabla de cifrado de Gronsfield. Voy a reducir aquí aunque aquí se ve bien. Por ejemplo, les voy a explicar cómo se utilizaría. Si por ejemplo yo le digo a mi receptor, mira, la clave que vamos a utilizar para cifrar es 1, 2, 3, 4. Es la clave que yo voy a utilizar para cifrar. Y voy a cifrar la palabra matemática. Entonces, el primer número de la clave es el 1. Entonces yo busco acá la M,
con qué carácter, a qué carácter le corresponde. Entonces, mi primer dígito de clave es 1. Y con el 1, por ejemplo, la M de matemáticas, con esa clave 1, mi carácter cifrado sería la P. Entonces, mi mensaje cifrado comenzaría por P. Ahora, la A, mi clave es el número 2, mi segundo dígito de la clave. Entonces, con el carácter que corresponde a la A sería la F. Entonces, a la clave 2, el carácter A en claro cifrado sería el F. Entonces, aquí colocaríamos el F. Y así iríamos armando nuestro mensaje cifrado. Aquí yo lo coloqué muy grande. Entonces, por ejemplo, matemáticas es una palabra que tiene más caracteres que mi clave. Entonces, para la M utilizaría el 1, para la A el 2, para la matemática, para la T el 3, para la E el 4, y vuelvo y repito la clave 1, 2, 3, 4, y vuelvo y repito 1, 2, 3, y así con esta clave 1, 2, 3, 4 voy encontrando aquí el carácter que le corresponde a mi mensaje en claro y voy encontrando el mensaje cifrado. Entonces, este es el fundamento de la criptografía moderna. Así es como funcionan las claves. Así como estamos viendo es como funcionan las claves. Bueno, jóvenes, continuemos. Hay un algoritmo bien conocido, que es el de Villeneuve. También se utilizó hasta hace poco, a mediados del siglo XX, se utilizó todavía en la Segunda Guerra Mundial, en algunos gobiernos lo llegaron a utilizar todavía, que es este cifrado, en donde tú colocas una clave. Por ejemplo, la clave, podríamos colocar aquí como clave la palabra alma, por ejemplo. La palabra alma la colocamos como clave. Este lapicero me está funcionando y más raro. Bueno, la palabra alma. Entonces, por ejemplo, en mi mensaje cifrado sería acá. La clave, como en todos los que hemos utilizado, la clave sería la de la columna y el mensaje sería el de la de la fila. Vámonos acá, por ejemplo. Si mi clave es alma, yo me voy acá, la A, con la A de mi mensaje. Bueno, Arquímedes es mi mensaje. Voy a cifrar Arquímedes. Entonces, mi clave es A, el texto en claro tiene la A, entonces el mensaje cifrado comenzaría por A, utilizando mi clave alma. La L, por ejemplo, que la tenemos acá en este lado, la L, aquí tenemos la L, la letra que corresponde con la R sería, vamos a ir hasta acá, la R sería la C. Esta sería la de mi clave, de la clave que estoy utilizando, el carácter L, correspondería con mi texto en claro R, la C. Entonces aquí vendría la C. Y así, con mi clave de alma, voy cifrando mi mensaje con este algoritmo Villeneuve. Por ejemplo, aquí tendría la M de mi clave de alma, y la tercera letra sería la Q. Entonces me voy hasta acá por esta fila y busco la Q. La Q sería esta B de acá. Entonces mi tercer carácter cifrado sería la B. Y así poco a poco voy armando mi cifrado. Por ejemplo, para la U sería la A. Aquí se me quedó un poquito movida, sería la A. Vuelvo y repito la palabra alma, que es mi clave. Para la I, la A. Para la M, la L. Y así voy armando con esa clave alma mi texto encifrado acá, a este lado. Bueno, jóvenes, ese sería el cifrado Villeneuve. Con una clave que yo le transmito a mi receptor, él puede descifrar ese texto cifrado que yo le esté mandando. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron una máquina llamada la máquina Enigma. Esa máquina tenía aquí a este lado tenía unos rotores
funcionaba de manera eléctrica. Era una máquina eléctrica, tenía unos rotores. Yo acá en los rotores le colocaba la clave que iba a utilizar. Aquí yo iba escribiendo en este teclado mi texto en claro, mi información en claro, y de acuerdo a la posición que yo le haya puesto a mis rotores acá, se iban iluminando estos caracteres aquí a este lado. Entonces aquí se iban iluminando y yo iba copiando mi texto cifrado. Así era como funcionaba la máquina Enigma. Esa máquina le dio cacao como dice uno por ahí, le dio cacao a los países aliados, porque ellos no sabían cómo estaban encriptando los alemanes, y así era como encriptaban con esta maquinita, hasta que por fin un espía logró capturar una máquina de estas y se la llevó para Inglaterra, y armaron un grupo de trabajo ahí liderado por Alan Turing, y comenzaron a hacer el descifrado de los mensajes alemanes y japoneses también, porque los japoneses, aunque los japoneses tenían otra máquina diferente, pero también basada más o menos en estos mismos principios tecnológicos. Entonces así fue como se utilizó esta máquina, y se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, jóvenes, ese es un recorrido por toda la criptografía precientífica, la criptografía que no utilizó computadores, que no utilizó informática. En la próxima webconferencia vamos a hablar de la criptografía ya científica, y van a ver ustedes que son muy similares los algoritmos que se utilizan hoy en día para cifrar la información. Yo quisiera antes de terminar la webconferencia mirar así rápidamente la guía que tienen que resolver ustedes. Esta guía está para el 17, yo si no estoy mal, el 17 de... Voy a abrir aquí un momentico mi plataforma para el 17 de diciembre. Vamos a abrir aquí un momentico mi campus virtual. Bueno, yo aquí tengo la guía ya descargada. Vamos a mirarla acá en mi disco virtual de la universidad. Algoritmo y modelos criptográficos, la fase 2, guía de actividades. Jóvenes, ustedes tienen que hacer 8 participaciones en los foros. Aquí está la fecha, 18 de diciembre del 2022. O sea, no se me vayan a dormir con esas 8 participaciones. No me vayan a participar en el foro la última semana. Háganlo con anticipación. Falta más de un mes, pero son 8 participaciones que me deben hacer. Y entre ustedes tienen que compartir tienen que comentar las participaciones de los compañeros. Entonces, el 18 de diciembre se vence el plazo, pero como les digo, no me vayan a participar del foro en la última semana, tienen que hacerlo desde ya. Y veo esos foros muy, muy quietos. Entonces, ¿qué van a hablar en los foros? Del cifrado simétrico. El cifrado simétrico es el que utiliza la misma clave para enviar que para descifrar. Se cifra con la misma clave que con que se descifra. Se usa solamente una clave. Forma de implementar canales seguros, que ustedes tienen que mostrarme ahí como para un caso ahí de una situación problema, me tienen que armar un canal seguro. Y ojo, esa solución que ustedes planteen no es mandar correos encriptados, sino asegurarme el canal con un script para que la información que salga del computador vaya cifrada y sea un envío seguro. Entonces ustedes me tienen que armar ese proceso de cifrado en el canal. No es mandar, como les digo, correos cifrados, sino cifrar el canal para que el canal sea seguro. Me van a hablar de esteganografía, ya que ustedes estuvieron acá en la conferencia, pues tienen ya bastante de qué hablar de esteganografía. Averígüense en otros programas como el File Injector y nos lo muestran de ejemplo, nos hablan de eso. Ese File Injector me gusta bastante. Es chévere porque tú puedes mandar texto en fotos, en imágenes.
importante que me comenten o nos comenten en el foro acerca de los ataques que sufren los algoritmos simétricos. Y esto también importantísimo que se usa bastante, que son las funciones hash. Yo trabajé hace poco con una empresa pública, una empresa del gobierno, que utilizábamos esto, las funciones hash, para uno corroborar que los archivos que estaba recibiendo no tuvieran algún tipo de corrupción, no hubieran sido modificados o se hubieran dañado en el camino por X o Y motivo. La función hash nos permite verificar que la información que nos está mandando está bien. Lo que se mandó es lo que se recibe, la función hash. Y eso hace parte de la criptografía. ¿Qué más tienen ustedes que hacer? Acá hay un trabajito ahí con un laboratorio de Cisco, muy sencillo, muy fácil. Ustedes entran a una página donde se hace un cifrado AES, escogen la clave si va a ser de 64 o de 128 bits y me van a cifrar un mensaje. Se tiene que buscar un compañero para cifrar ese mensaje. Cifran el mensaje, se lo mandan al compañero con la clave y el compañero lo tiene que descifrar con la clave que ustedes le mandaron. Los que no lo han revisado, revísenlo, es bastante sencillo. Y lo que les estoy comentando acá de la empresa Coltrop, utilizar un método de algoritmo para garantizar que la información se está enviando de manera efectiva. Que haya una transmisión segura, describir qué componentes técnicos, qué roles de las personas que van a participar de esa transmisión segura, qué roles van a tener ellos ahí en ese sistema de canal seguro. Y este es algo que ustedes deben de presentar ahí en el trabajo final. Ese es un trabajo en grupo. Deben de colocarme 2 conclusiones mínimas por integrante del grupo acerca de lo que aprendieron, del método que utilizaron. Decirme cuáles son los pros, los contra, por qué sería bueno usarlo, por qué no es tan conveniente usarlo. Entonces esa básicamente es la idea de esta guía. Entonces voy aquí a verlos acá en mi team, que me tocó abrirlo por Chrome. Aquí tenemos ya a Julián también aquí presente. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Si está todo claro, si quieres que hagamos énfasis en algo. Voy a mirar acá a ver si tengo los micrófonos activados. Entonces, ¿qué más? Flower, Jonathan, Julián. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Ingeniero, una consulta. Cuéntame. En cuanto en el punto 2 de la guía, si no estoy mal, en la sí. Asegurar un canal seguro es acorde al método que deseemos implementar, ¿verdad? Sí, claro que, bueno, el paso 2, okay. Estamos hablando de el paso de Coltrop. Exacto, justificar. Sí, o sea, si van a utilizar AES, ¿por qué van a utilizar AES? Tengan en cuenta que hasta esta fase del curso estamos hablando solamente de criptogramas simétricos. Estamos hablando de criptografía simétrica. O sea, el método que ustedes escojan tiene que estar relacionado con los sistemas simétricos. Entonces, el uso de una clave para envío y una clave para recibo, nada más. Se usa una clave pública en los criptogramas simétricos. Entonces, ustedes investiguen diferentes métodos de criptografía simétrica y justifiquen por qué van a escoger uno de esos métodos. Listo. Sería básicamente eso. Listo, ingeniero, sí, señor. ¿Han visto? Y en el punto donde se solicita, el punto donde se solicita, si no recuerdo bien cómo es que dice, creo que es demostrar la arquitectura que se va a utilizar, es realizar un gráfico en el cual se explique esa arquitectura. Sí, hagan una topología básica.
aquí está el computador emisor, aquí está el computador receptor. Vamos a utilizar para encriptar este sistema criptográfico o este hardware, porque hay hardware de criptografía. Para la criptografía existe un hardware. Investiguen algo acerca de eso, que se utilizan unas tarjetas para encriptar, pueden utilizar también eso y hace que el canal sea seguro. Entonces me colocan me hacen un gráfico de la topología que van a presentar. Listo. Listo, ingeniero. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. En la cuestión del foro, que dice que son 8 participaciones, esas 8 participaciones deben ser son individuales. Eso es parte individual del trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, eso cuando yo les vaya a calificar, yo voy a contar cuántas veces participaste. Si Jonathan nos habló acerca del algoritmo DES, por ejemplo, y dice, no, a mí me parece que es bueno por esto, entonces, y tú le respondes a Jonathan, mira, el algoritmo DES ya los hackers ya rompieron ese algoritmo, ya ese algoritmo no se puede usar por esto. Ya esa es una participación de Jonathan y una participación de Flower, porque Flower le argumentó por qué no se debe utilizar ese algoritmo hoy en día. ¿Sí me hago entender? Ya, entiendo, profe. Listo. O sea, yo lo que pensaba era, digamos, hacer un documento y subirlo, pero entonces no se trata de eso, sino de interactuar como tal. Exactamente, hace interactuar entre ustedes y los temas son cifrado simétrico, canales seguros, esteganografía. Entonces, no se trata tampoco de que de pronto uno de ustedes colocó algo y el otro lo felicite. No es de felicitar, porque a veces me pasan los felicitaciones, compañero, usted tiene toda la razón. No es si le vas a felicitar, argumenta por qué te gustó esa participación. No, yo estoy de acuerdo contigo por esto, y ya lo sumo a una participación tuya. Listo. Listo, Flower. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Julián, Jonathan, Flower, Daniela. Daniela está calladita. Bueno. Bien, profe. Gracias. No, yo sí, pues entendía la información. ¿Vamos a tener alguna otra conferencia o solo con esta? No, claro que vamos a tener más conferencias. Apenas estamos hablando de los cifrados, los sistemas de criptografía precientífica. Ahorita, cuando ya nos volvamos a ver, vamos a hablar de los cifrados ya de la época actual, los cifrados modernos que están utilizando actualmente. Entonces vamos a tener otras conferencias de este tema, claro que sí. Bueno, jóvenes, gracias, profe. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención, por su